Ecuador, 25 de febrero de 2026. Los temas principales a tratar en este análisis a fondo son la compleja realidad de infraestructura y el legado cultural de las comunidades shuar en la Amazonía, las decisiones clave de la Corte Constitucional sobre conflictos laborales, privacidad y acceso a la información, y las curiosas directrices administrativas estatales que van desde la gestión deportiva hasta las reglas de higiene escolar. Empecemos el debate. Es un panorama sumamente amplio. Definitivamente hay muchísimo que desglosar hoy para entender cómo operan estas distintas realidades. Bueno, vamos a desempacar esto. Al observar la realidad territorial de un país, a menudo existe un abismo fascinante y a veces sumamente preocupante entre lo que está meticulosamente escrito en los planes de desarrollo y lo que realmente sucede en el terreno de manera cotidiana. Para quienes analizan la administración pública, el cantón y la parroquia de Surmi, en plena región amazónica, ofrecen un caso de estudio perfecto sobre esta disonancia. Totalmente. Porque, a ver, sobre el papel se tiene un componente estructurado que abarca asentamientos humanos, movilidad, energía y telecomunicaciones. Hablamos de un objetivo claro desglosado en 8 metas y 8 proyectos específicos. Sin embargo, la realidad choca de frente con la tinta y el papel. El 50% de esas metas ni siquiera han comenzado a ejecutarse. ¿50%? Es una cifra brutal. Exacto. Y los reportes atribuyen gran parte de esta parálisis a los severos rezagos de la pandemia de COVID-19. Fue un evento global, sí, pero detuvo en seco la ejecución de infraestructura física local, dejando consecuencias palpables que la población enfrenta cada mañana. Es un punto de partida fundamental para comprender las verdaderas dinámicas territoriales. Cuando los informes oficiales indican que un 50% de las metas se encuentran en estado, digamos, no iniciado, no se trata simplemente de un porcentaje estancado en una hoja de cálculo gubernamental. Claro, no son solo números. Exacto. Se traduce directamente en aislamiento físico y carencias severas. Tomemos como ejemplo primordial la movilidad en esta intrincada geografía. Para llegar a comunidades amazónicas como Mariposa o Xacay, no se puede simplemente ir a una terminal y tomar un autobús. No hay carreteras pavimentadas esperándote. Para nada. No existe un sistema de transporte público terrestre o convencional. La movilidad depende en su totalidad de pequeñas embarcaciones privadas de motor fuera de borda, las que son conocidas localmente como peques. Y la dinámica de estos peques es bastante particular. Operan en una especie de modalidad híbrida que flota entre el servicio turístico ocasional y el flete comercial. Pero lo más crítico es que operan sin ningún tipo de turno o itinerario definido. Lo que plantea un escenario logístico bastante complejo para cualquier persona que necesite desplazarse por una emergencia o simplemente para abastecerse. Básicamente, la rutina consiste en llegar a los puertos fluviales como Las Orquídeas o Eles del Cóndor y esperar. Esperar indefinidamente a veces. Así es. El reloj no lo marca un horario oficial publicado por el municipio, sino la cantidad de gente que va llegando. Hay que esperar en la orilla del río hasta que el operador de la embarcación considere que hay suficientes pasajeros para que el consumo de combustible hacia lugares como San Carlos o Lagunas sea económicamente justificable. Una espera dictada puramente por la rentabilidad del viaje. Y ese aislamiento físico dictado por la informalidad del transporte debe traer consigo otros desafíos graves en materia de infraestructura básica. Porque, ¿qué ocurre, por ejemplo, con los servicios que en las ciudades se dan por sentados, como la recolección de basura? El manejo de residuos es quizás el reflejo más crudo de esta falta de presencia estatal estructurada. Ante la ausencia casi total de presupuesto por parte de las administraciones locales para establecer y mantener un servicio de recolección de basura con rutas y vehículos adecuados, las alternativas a las que recurre la población por pura necesidad son drásticas y perjudiciales. Terminan resolviendo por cuenta propia. Sí, pero a un costo altísimo. En muchos sectores la basura se quema sistemáticamente a cielo abierto. Quienes estudian salud pública saben el impacto devastador que la inhalación constante de plásticos y materiales tóxicos en combustión tiene sobre el sistema respiratorio, además del evidente daño atmosférico. Y me imagino que cuando no se quema, el escenario no mejora mucho. Para nada. Cuando no se quema, los desechos se entierran de forma rudimentaria e inadecuada, lo que genera un riesgo altísimo de lixiviación, o sea,
la filtración de líquidos tóxicos que terminan envenenando el suelo y eventualmente las fuentes de agua subterráneas y los mismos ríos de los que dependen. Los mismos ríos que usan para transportarse. Exactamente. Y en otros casos, la basura simplemente se acumula en barrancos o depósitos improvisados, transformándose rápidamente en focos de infección y proliferación de vectores de enfermedades. Es un ciclo de deterioro ambiental derivado de una limitación extrema de recursos municipales. Es fascinante y a la vez desolador ver cómo la falta de presupuesto empuja a las comunidades a tomar medidas de supervivencia que terminan afectando su propio entorno. Pero hay una transición clave aquí. Un cambio de enfoque desde esta escasez física hacia una inmensa abundancia inmaterial. Entiendo que en medio de estas parroquias con deficiencias de infraestructura existe un tejido social increíblemente rico, sostenido por la etnia Shuar. Un contraste absoluto con la precariedad de los servicios. Totalmente. Y sé que ceremonias como la fiesta de la chonta son pilares fundamentales, un acto de agradecimiento a la tierra por los frutos y la cacería. Pero también sé que hay un mito fundacional profundo detrás de esta celebración. La historia del Atziatic. ¿Cómo codifica exactamente este mito la supervivencia y el conocimiento agrícola de la comunidad a lo largo de los siglos? La narrativa de la Tiesatic es una pieza maestra de pedagogía ancestral. No es solo un cuento para amenizar la noche. Es un manual de supervivencia agrícola codificado en forma de mito para asegurar su transmisión oral de generación en generación. Un manual disfrazado de leyenda. Literalmente. Según la tradición Shuar, la Tiesatic comenzó como un huevo de origen misterioso. Este huevo, al ser ingerido, gestó una transformación milagrosa y de él emergió un ave. Lo extraordinario del mito es que esta ave asumió el rol de maestra. Acompañó un grupo de cacería tradicional y les enseñó paso a paso todo el proceso agrícola en torno a la palma de chonta. O sea, les dio instrucciones precisas. Nivel de detalle técnico puro. El ave les instruyó sobre el momento exacto de la cosecha, las técnicas para el tratamiento y cocción de la pepa, los métodos de secado al sol para su preservación, hasta culminar con las instrucciones precisas para la nueva siembra. A través de la figura del ave, la comunidad entera interiorizó un ciclo agrícola sostenible que les ha garantizado alimento durante siglos en un entorno selvático altamente competitivo. Esa transmisión de conocimiento a través de la narrativa mitológica es brillante. Garantiza que el conocimiento técnico no se pierda. Y además de estas festividades ligadas a la agricultura, asumo que existen roles cotidianos sumamente específicos que mantienen en pie la estructura social y económica de estas comunidades amazónicas, incluso frente a la modernidad. Absolutamente. Hay elementos que estructuran el día a día, y uno de los más destacados es el papel irreemplazable de las mujeres de la etnia en la elaboración de la chicha, especialmente la chicha de yuca o de chonta. Que es mucho más que una bebida para fiestas, según entiendo. Es vital entender eso. Dentro de este contexto cultural, la chicha trasciende por mucho la idea occidental de una simple bebida recreativa o alcohólica para celebraciones. Representa la base calórica y nutricional fundamental en la dieta diaria de la población Shuar. ¿Es su principal fuente de energía? Es el combustible energético para las jornadas agrícolas y de caza. El proceso de masticación y fermentación es un arte culinario y un pilar de la seguridad alimentaria local gestionado casi en su totalidad por las mujeres. Además, es muy interesante observar cómo este tipo de herencia cultural e histórica no se ha quedado estancada, sino que busca integrarse activamente con el sistema formal del Estado a través de la educación contemporánea. Ese intento de integración es crucial para evitar que el conocimiento desaparezca frente a las presiones externas. Los documentos mencionan un esfuerzo muy estructurado a través de la red de centros educativos comunitarios interculturales bilingües, los conocidos por sus siglas como CCBE. Un modelo educativo muy particular. Sí. Vemos que existen instituciones específicas operando en comunidades como Tentets, José Sharup o el caso del Centro Educativo Emblema Nacional ubicado en Xacay. Es un esfuerzo evidente por tomar la historia del Atziatic, el idioma, las prácticas agrícolas e institucionalizarlos, protegiendo ese conocimiento desde los años formativos de la educación básica. Sí, conectamos esto con el panorama general de la organización social. La educación es solo un brazo de una estructura más amplia. Toda esta dinámica comunitaria, las decisiones sobre las festividades, la educación y los proyectos locales, necesitan un espacio físico para materializarse.
Y ahí es donde entran las casas comunales. ¿Que vendrían a ser como la plaza del pueblo? Su rol es sumamente complejo y dual. Por un lado, fungen como el núcleo absoluto y el corazón político de la sociedad local. Son los espacios de aglomeración por excelencia, verdaderos parlamentos locales donde se socializan los problemas, se discuten los presupuestos participativos y se toman decisiones sobre el futuro de la comunidad. Sin embargo, esos mismos espacios de encuentro democrático rural no operan en un vacío idealizado. Entiendo que también son el escenario donde se manifiestan las fricciones de la convivencia moderna. Precisamente, las casas comunales no están exentas de las presiones sociales contemporáneas. Los reportes de seguridad ciudadana indican que la convivencia en estos espacios enfrenta retos operativos bastante serios. Se registran índices preocupantes de violencia esporádica y conflictos internos durante las asambleas o eventos. Situaciones que se salen de control. Sí, situaciones donde a menudo la dirigencia local se ve rebasada y se requiere la intervención directa de la Policía Nacional. Muchas de estas alteraciones del orden público están directamente correlacionadas con problemas de convivencia generados por la presencia de libadores. Es un baño de realismo que recuerda que estas comunidades, aunque depositarias de un patrimonio invaluable, son ecosistemas sociales complejos lidiando con el estrés económico, el choque generacional y los vicios modernos. Es fascinante ver cómo el Estado tiene dificultades monumentales para llevar infraestructura básica, como un camión recolector de basura, a estas comunidades, pero, irónicamente, ese mismo aparato estatal es increíblemente minucioso y todopoderoso cuando se trata de trazar los límites legales en sus tribunales en la capital. Un salto drástico de escenario. Mecanismo de interpretación legal del país. Vamos a revisar 3 casos recientes de la Corte Constitucional que pintan un cuadro muy claro y a veces irónico de cómo funciona la justicia y la burocracia frente a los derechos ciudadanos, empezando por un caso que involucra a la empresa estatal más grande del país y un despido laboral. El caso de Petroecuador. El caso 1543-23-EP. Los hechos iniciales parecen sencillos. Luis Alejandro Cuadros Álvarez, un ex servidor de la empresa pública Petroecuador, es desvinculado de su puesto. En lugar de acudir a los juzgados laborales regulares, decide interponer una acción de protección, exigiendo no solo que le devuelvan su trabajo, sino también el pago de indemnizaciones atrasadas y disculpas públicas. Y sorpresivamente, un juez de primera instancia en la provincia de Sucumbíos falla a su favor. Lo fascinante aquí es cómo la Corte Constitucional utiliza este caso particular para trazar una línea roja inamovible en el sistema jurídico nacional, defendiendo un pilar llamado seguridad jurídica. Cuando el caso llega a manos de la Alta Corte, los magistrados frenan en seco esta práctica. Ponen la casa en orden. La Corte revoca la decisión del juez de Sucumbíos y falla contundentemente a favor de Petroecuador. El argumento central es una cátedra sobre la naturaleza de las herramientas legales. Se determina que un despido intempestivo, la disputa sobre el cálculo de una liquidación o la exigencia de pagos de haberes atrasados son controversias de índole estrictamente laboral y legal, no constitucional. Es decir, intentaron usar un cañón diseñado para defender derechos humanos fundamentales para resolver una disputa sobre una liquidación de sueldo. Lo que evidencia que el juez original cometió un error grave de interpretación al aceptar el trámite, desnaturalizando por completo la figura de la acción de protección. Y el dictamen no fue solo un jalón de orejas teórico. La Corte ordenó explícitamente a Petroecuador iniciar las acciones de cobro para recuperar hasta el último centavo que se le hubiese pagado al ex servidor como resultado de esa sentencia equivocada. Es un mensaje severo para disuadir el abuso de las acciones constitucionales. Pero los límites trazados por la Corte no se limitan a temas laborales. Hay otro fallo reciente que nos lleva directamente al espinoso terreno de la información pública enfrentada a la privacidad personal. Hablamos del caso 12924-IS. La premisa surge de una exigencia de transparencia en un proceso de ascensos. Un ciudadano interpone una acción legal porque al solicitar formalmente ver los perfiles, hojas de vida y documentos de los postulantes de un concurso de méritos y oposición de la Policía Nacional, específicamente oficiales buscando pasar del nivel operativo al nivel directivo, la institución policial le entrega expedientes llenos de páginas ilegibles, textos tachados, fotografías borrosas o información deliberadamente mutilada. Documentos que parecen clasificados. Tal cual.
El ciudadano alega que esto es una burla al acceso a la información pública, mientras que la policía argumenta que cumple con su deber de proteger información de carácter sensible. Desde afuera, para cualquier observador sin formación jurídica, solicitar documentos de un concurso público para funcionarios del Estado y recibir páginas tachadas con marcador negro parece la definición exacta de falta de transparencia. Es muy fácil asumir, bajo una mirada de sospecha, que la institución está ocultando irregularidades en los ascensos. ¿Por qué la máxima instancia constitucional terminaría avalando este nivel de opacidad aparente? Esto plantea una pregunta importante sobre dónde termina el escrutinio público y dónde comienza la seguridad personal de quienes sirven al Estado. La Corte dictaminó un principio crucial. El derecho constitucional a acceso a la información pública no es bajo ninguna circunstancia un derecho absoluto. Tiene límites claros. Existen excepciones legítimas y ponderadas, y una de las más relevantes es la protección integral de datos personales. Hay que considerar el contexto. Revelar el currículum completo, direcciones, historial familiar y datos biométricos de oficiales de policía del nivel operativo, muchos de los cuales han estado infiltrados, han liderado operativos contra el crimen organizado o manejan inteligencia sensible, atenta directamente contra su derecho a la intimidad y, más grave aún, pone en riesgo su integridad física y la de sus familias. Es un nivel de exposición peligrosísimo. Exacto. La Corte concluye que la restricción de esa información, lograda mediante el oscurecimiento o la entrega borrosa de ciertos datos en los expedientes, no es un acto de corrupción, sino que persigue un fin constitucionalmente válido y necesario. Un equilibrio extremadamente delicado. Por un lado, es legítimo que la sociedad exija que los ascensos en las Fuerzas Armadas o de Seguridad sean estrictamente meritocráticos y auditables. Por otro, exponer indiscriminadamente la identidad de un oficial operativo en Internet podría ser una sentencia de muerte. La balanza se inclinó hacia la confidencialidad. Así es. Y hablando de las dinámicas del sistema judicial, hay un tercer caso que merece análisis. El caso 151-23 en contra del Ministerio de Educación. La historia tiene un tono casi de comedia burocrática, aunque refleja una realidad frustrante. Se trata de un ciudadano jubilado que invirtió 11 meses de su vida exigiendo, mediante diversas acciones legales, el pago de sus merecidas indemnizaciones por jubilación voluntaria. Una batalla legal de desgaste. Una batalla titánica y sostenida. Solicitó la designación de peritos contables, impulsó el proceso con múltiples escritos, exigió vehementemente que el juez sancionara a los funcionarios del ministerio por la demora injustificada. En resumen, hizo todo lo posible para lograr que la pesada maquinaria del Estado finalmente cumpliera con su obligación económica. Es el arquetipo del desgaste que sufren miles de ciudadanos frente a las instituciones. El accionante hizo todo lo procesalmente correcto para forzar el cumplimiento. Y finalmente, la presión rinde frutos. El engranaje burocrático cede, el Ministerio de Educación consigue la disponibilidad presupuestaria, genera los comprobantes, realiza las transferencias y notifica al juzgado que el pago está hecho. Llega el momento esperado. El juez de la causa, siguiendo el debido proceso, convoca a la audiencia final de verificación, un formalismo legal indispensable para que ambas partes reconozcan el pago, cerrar formalmente el caso y archivar definitivamente el expediente de la acción constitucional. O sea, imaginen la escena. El Estado, que normalmente es un gigante sumamente lento e ineficiente, por fin se mueve. El juez se sienta en su estrado, el expediente está listo para cerrarse, con una victoria ciudadana, miran el reloj en la sala de audiencias y el demandante simplemente no aparece. Ni sus luces. El juez, cumpliendo los procedimientos garantistas a rajatabla, hace una segunda convocatoria oficial. Fija una nueva fecha, una nueva hora, notifica a los casilleros judiciales. Llega el día de la segunda oportunidad y nuevamente el ciudadano brilla por su ausencia. Cero explicaciones. Increíble. El caso termina siendo archivado de oficio. Es la definición de fatiga procesal llevada al absurdo. Luchar con uñas y dientes contra el Estado durante casi un año, para en el momento cúspide de firmar la victoria y recibir el cierre, decidir simplemente ignorar la cita judicial. Ese abandono en la línea de meta ilustra perfectamente el agotamiento crónico que el sistema impone a los litigantes. Pero más allá de lo anecdótico, todos estos casos nos llevan a observar cómo opera el poder público a diferentes escalas. Ya hemos hablado de la incapacidad operativa frente a la basura en la selva y de las sentencias doctrinarias de alta jerarquía constitucional.
Pero hay un tercer nivel que resulta fascinante de diseccionar: ¿Cuál sería ese nivel? la microgestión administrativa. Esa capacidad del Estado de regular el nivel más minucioso y granular de las actividades cotidianas. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el aparato estatal no solo se ocupa de interpretar la Carta Magna, sino que emite directrices operativas sorprendentes. Empecemos por la gestión de grandes proyectos a nivel macro. Los documentos muestran que el Ministerio del Deporte emitió acuerdos formales delegando atribuciones administrativas y financieras muy específicas al viceministro de Deporte. Todo esto enmarcado en la aplicación del modelo de gestión del proyecto de inversión Plan de Alto Rendimiento Los Ángeles. La lógica detrás de esta directriz técnica es blindar la gobernanza deportiva. Delegar estas firmas y autorizaciones busca desatorar los cuellos de botella burocráticos, agilizando radicalmente los procesos de compras públicas, asignaciones de recursos y toma de decisiones urgentes. Para no entorpecer la preparación de los atletas. Exacto. Es una articulación administrativa absolutamente necesaria para garantizar que los entrenamientos, viajes y recursos se alineen sin retrasos con las metas estratégicas, preparando a los atletas de élite de cara a un evento implacable y de magnitud global, como los próximos Juegos Olímpicos. La maquinaria administrativa aceitándose para competir y ganar medallas en el escenario mundial. Y de manera paralela a estas metas olímpicas, esa misma maquinaria mueve piezas internas gigantescas. Se reportan normativas para ejecutar procesos masivos que cambiarán el régimen laboral de un gran segmento de profesionales de la educación. Hablamos de miles de asesores y auditores educativos con nombramientos permanentes que están siendo trasladados legalmente de las normativas de la LOCEP hacia la LOI. ¿Qué implica realmente esta sopa de letras para el sistema educativo del país? Es un cambio estructural masivo, no solo un cambio de siglas. Para ponerlo en términos sencillos, la LOCEP, o Ley Orgánica del Servicio Público, es la regla general. Es el paraguas normativo que cobija a la gran mayoría de los burócratas y oficinistas del Estado, desde un oficinista en un ministerio hasta un técnico municipal. Por otro lado, la LOEI, o Ley Orgánica de Educación Intercultural, es un régimen especial diseñado exclusivamente para las particularidades del sector educativo. Son reglas de juego distintas. Totalmente distintas. Trasladar a estos auditores y asesores de una ley a la otra significa cambiar por completo cómo se evalúa su desempeño, cómo se calculan sus escalas salariales, sus vacaciones y sus procesos de ascenso. El objetivo es unificar bajo una misma normativa especializada a todos los profesionales que auditan, evalúan y dirigen la educación, separándolos de la burocracia general. Un esfuerzo gigantesco de estandarización estatal. Pero esa misma vocación por la estandarización y la regla escrita alcanza niveles que rozan lo surrealista cuando observamos el grado de detalle al que desciende la normativa en otros ámbitos. Sí, los contrastes son fuertes. Frente a los grandilocuentes planes olímpicos y las reestructuraciones laborales de miles de auditores, nos encontramos con directrices interministeriales como el artículo 23. Este artículo regula, con rigor cuasi militar, el funcionamiento de los servicios de bar, es decir, las pequeñas cafeterías escolares concesionadas dentro de las instituciones educativas fiscales y particulares. La regulación desciende al microdetalle. El reglamento arranca estipulando que el servicio debe brindarse con calidad y calidez. Suena reconfortante en principio, pero luego despliega obligaciones sumamente restrictivas. Exige a quienes atienden el uso obligatorio y constante de malla protectora de cabello, uso de mandil impecable y, sorprendentemente, la obligatoriedad de usar guantes quirúrgicos en todo momento. Guantes quirúrgicos para despachar un refrigerio. Y el nivel de detalle no se detiene en la vestimenta. Decreta de forma inamovible que la preparación de cualquier alimento dentro del recinto escolar deberá realizarse en ollas, sartenes y demás utensilios fabricados única y exclusivamente en acero inoxidable. Una exigencia de material clínico.
Y por si la inversión inicial en sartenes de grado quirúrgico no fuera suficiente, el artículo 14 establece una barrera económica de entrada. El arriendo mensual de estos pequeños kioscos tendrá un valor equivalente al 10% de un salario básico unificado vigente, sumado a la exigencia de inmovilizar una garantía en efectivo de $100. Este nivel de escrutinio micrométrico es el ejemplo perfecto de la disonancia administrativa de la que hablábamos al principio. Si analizamos la estructura del Estado desde esta óptica, se evidencia una dualidad profunda y contradictoria. Por un lado, tenemos un Estado normativo que redacta leyes buscando imponer e implementar estándares de bioseguridad que bien podrían considerarse propios de infraestructuras de primer mundo o clínicas de salud. Como la imposición de guantes quirúrgicos desechables. Exacto. O las baterías de cocina de acero inoxidable puro en los minúsculos bares de todas y cada una de las escuelas del país, exigiendo la misma inversión sin importar si la escuela está en un sector urbano acomodado o en un recinto rural empobrecido. El Estado despliega su fuerza legal para regular la composición de la sartén donde se fríe una empanada escolar. Es una fijación normativa extrema. Sin embargo, esta hiperactividad regulatoria y fiscalizadora convive de manera casi esquizofrénica en el mismo país, en la misma fecha, con realidades donde infraestructuras verdaderamente macro y vitales, como los sistemas de agua potable, vías de acceso o el manejo técnico de desechos sólidos en parroquias rurales de la Amazonía, presentan déficits formidables. Lugares donde el presupuesto oficial ni siquiera alcanza para evitar que la basura de una comunidad entera se queme a cielo abierto junto a un río, mientras las comunidades shuar gestionan su supervivencia. Al mismo tiempo, en las altas esferas, la Corte define los límites de los derechos ciudadanos, todo coexistiendo en una misma línea temporal. Queda una interrogante en el aire tras observar este panorama. Si un Estado tiene la capacidad administrativa para regular estrictamente el uso de acero inoxidable y guantes quirúrgicos en un pequeño bar escolar, pero al mismo tiempo sus comunidades amazónicas se ven obligadas a quemar basura a cielo abierto y depender de embarcaciones informales por falta de recursos, ¿dónde se encuentra la verdadera falla de conexión entre lo que se planifica en el papel y lo que se vive en el territorio?